Nos encontramos realizando una visita de supervisión al proyecto del recinto penitenciario La Nueva Victoria. Queremos ver con nuestros propios ojos cómo van avanzando los trabajos, conversar con los contratistas y supervisar que las cosas se estén cumpliendo en los tiempos y en la forma acordada con los mismos. Este es un proyecto demasiado importante para la República Dominicana y que lo esperamos día a día porque es uno de los proyectos que va a venir por primera vez a combatir y prevenir la delincuencia de una manera efectiva, porque estas personas cuando ingresen a esta Nueva Victoria pues podrán recibir un tratamiento penitenciario que les permita reinsertarse en la sociedad como personas de bien, mejores de lo que entraron, no peor de lo que entraron, porque todo eso nos conviene mucho a todos los que estamos afuera, para que estemos más tranquilos en las calles, para que estemos más seguros y esas personas vengan donde tienen que ir, a una prisión, pero que salgan mucho mejor. De manera particular, queremos supervisar todas las edificaciones de alojamiento, donde estos internos estarán presentes y verificar que cada uno tenga su espacio digno y humano para acabar con ese hacinamiento histórico, para que no haya más enfermedades, para minimizar todos los riesgos que hoy en día presenta el sistema penitenciario. Verificar también que las oficinas administrativas sean propias, adecuadas, que tengan los estándares de seguridad, que cumpla también con toda la supervigilancia que amerita un centro penitenciario para que no haya fugas, para que no se cometan violaciones a los derechos humanos, para que todo el mundo cumpla con el mandato de la ley. También vamos a supervisar los talleres, las áreas educativas, donde esos internos, una vez comience este proyecto a funcionar, pues puedan recibir una educación básica, educación técnica, capacitación de todo tipo, para que cuando salgan en libertad, pues puedan tener un trabajo, puedan dedicarse a un empleo que les genere un beneficio y no vuelvan a caer dentro del ciclo de la delincuencia que por muchos años, por muchas décadas, no se ha logrado vencer. Bueno, entrevista histórica hoy con el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, para la cosa pública de cachicha.com, y La Gente Habla con Dari Terrero. Verdaderamente que es un honor para nosotros hoy conversar con el Procurador Jan Alain Rodríguez. Pues bienvenido a La Gente Habla y la cosa pública por Cachicha TV. Muchísimas gracias a ti por la invitación y encantado de compartir con tu amplio público. Antes de iniciar nuestro conversatorio sobre lo que nos convoca, que es hablar sobre el tema del plan de humanización que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, que nosotros le hemos dado seguimiento partiendo del interés social que tiene y del impacto que va a tener en la sociedad. Hay preguntas que uno se hace desde el balcón, desde afuera, y pregunta si es difícil en un país como la República Dominicana ser procurador de la República, qué cosas se sacrifican, qué cosas se hacen, qué cosas no. Difícil es nada en la vida cuando tú le pones empeño, trabajo, esfuerzo, pero definitivamente es una posición bastante compleja en cualquier parte del mundo, no en República Dominicana. Piensa que de entrada, cuando tomas decisiones, cuando decides perseguir el crimen, primero a todo el que tú persigues dice que es inocente. La ley dice que es inocente, pero ellos también, aunque tú lo hayas agarrado con las manos en la masa, dicen que es inocente. Tú vas a cualquier cárcel y preguntas que quién cometió el crimen o delito que se le acusa y nadie fue. Entonces de entrada ya tú tienes una situación. A eso súmale otra situación, que cuando el Ministerio Público toma una posición, ya habrá una persona contenta y otra persona descontenta, siempre. Entonces ya de entrada tú entras con un 50% de personas que no van a estar conformes con la labor del Ministerio Público, ya sea porque le hayan condenado al hijo, a la hija, al sobrino, al tío, al amigo que cometió un crimen o un delito, o quizás una víctima que luego de que un juez toma la decisión, que son los jueces los que toman, tampoco quizás queda satisfecha. No obstante eso, tengo que reconocerte que es una de las posiciones más gratificantes que existen, porque te permite hacer muchas cosas, te permite mejorar las condiciones del ser humano a través de mayores niveles de seguridad. Y en países en vía de desarrollo, como el nuestro, siempre hay mucho que hacer. Y ese es el caso de la Procuraduría. Encontramos una Procuraduría que había realizado un buen trabajo a la fecha, pero todavía le quedaba muchísimo más por hacer y le hemos llevado de un buen nivel a un nivel mucho superior, tratando de dejar un legado y que las próximas generaciones pues puedan tener un sistema de justicia o que procure justicia
mucho más efectivo y me siento satisfecho con haberlo hecho. Pudiéramos decir que la parte que tiene mayor carga emocional, que pudiera afectar más en el tema de la función, sería la parte penitenciaria, es decir, las cárceles, ver las condiciones, sería esa la parte que tiene mayor carga emocional. Se podría decir que es la parte que tiene mayor deficiencia histórica por muchas y muchas décadas. No es lo único, había muchos espacios de mejora en el Ministerio Público y en la Procuraduría y la gran mayoría los hemos ido llevando a un nivel de países muy desarrollados, tanto en tecnología, en violencia de género. Has visto como en los últimos 3 años hemos bajado considerablemente esa tasa de incremento que veníamos, todavía con una tarea fuerte pendiente, pero hemos mejorado y eso nos llena de esperanza. Y te decía, en materia de tecnología estábamos muy anquilosados con maquinaria y equipos muy viejos, pero además de protocolos, además de sistemas, pero además de todo esto, sistemas de retribución para el mismo Ministerio Público que hace un trabajo ahora mucho más amplio, mucho más completo y mucho más eficiente. Capacitaciones de unos 100 cursos que nosotros teníamos al año, lo llevamos a 250, de unos 2.000 y tantos capacitados al año, superamos los 7.000 casi el año pasado. Es decir, tienes un Ministerio Público más capacitado y mucho más eficiente hoy, sin duda, que hace unos años. Ahora, contestando en específico tu pregunta, ahí todavía quedaba una gran tarea en el sistema penitenciario. Porque es simple, décadas y décadas del mismo sistema con pocas inversiones en infraestructura, un nuevo modelo que tiene más de 10 años y ya no es tan nuevo, un poco anquilosado, aunque funcionó bastante bien en su momento, pero que puede llevarse a otro nivel y eso es lo que estamos tratando de hacer, llevarlo a otro nivel, a humanizar el sistema penitenciario. A propósito de esa frase, de humanizar, la Procuraduría lleva a cabo este plan de humanización del sistema penitenciario dominicano y quisiéramos saber cuáles ejes, cuáles elementos componen este plan, dentro de qué marco se incluye, si es solo la construcción de infraestructuras o qué otros elementos incluye. Sí. Antes de hablarte de los 2 ejes que componen el plan, te hablo del por qué estamos haciendo esto, por qué un plan de humanización del sistema penitenciario. Lo primero es que tenemos un sistema con sobrehacinamiento, un hacinamiento exagerado. Te hablo de que tenemos 26.000 y tantos de internos privados de libertad con menos de 14.000 espacios. Entonces hablamos de que hay más de 12.000 espacios en déficit que te generan un hacinamiento, sobre todo en las cárceles del sistema tradicional, que son cerca de la mitad. Entonces tú tienes en el sistema tradicional cerca de 16.000 internos, pero tú tienes 4.000 espacios. Entonces tienes espacios donde hay capacidad para 200 personas y 800 personas allí dentro. Entonces, primero es un tema humano, es un tema de salud, de higiene, legal, constitucional, que no se estaba cumpliendo, pero además de eso, sin tener la infraestructura y los espacios, tú no puedes dar los planes necesarios para tú poder lograr que esa persona vuelva a la sociedad como persona de bien. Y ahí entonces venimos a los 2 ejes. Primero, actualización y modernización de todos los protocolos de reinserción. Que la educación sea mucho más efectiva, que la capacitación sea mucho más eficiente, que tú generes a través de tratamientos clínicos, psicológicos, un sistema individualizado y personalizado a cada interno para cambiar su forma de pensar, para convertirlo de una persona mala en una persona buena. Esto no es posible si tú no tienes las condiciones de infraestructura para hacerlo. Es como que queramos llevar a nuestros niños a escuelas sin tener la escuela y que demos las clases abajo de una mata de mango. Sí se puede hacer, pero no lo vas a hacer de forma eficiente y más cuando se trata de privados de libertad que tienes que tener los espacios cerrados, cercados. Entonces el plan se abocó en esos 2 ejes. Revisión, actualización y modernización de los protocolos para hacerlos más eficientes y que esas personas sean cambiadas en su mentalidad delictiva y criminal hacia una persona de bien. Y segundo, crear los espacios de infraestructura para acabar con el hacinamiento y permitir el primer eje. Hace unos días estuvimos participando en la puesta en funcionamiento de la cárcel de Najayo San Cristobalense, que es un espacio que ciertamente quien tiene la oportunidad de ver las imágenes
y máxime yo que tuve la oportunidad de verlo, ciertamente hay un nivel de humanización. Además de ese centro, ¿qué otros se han puesto a disposición ya de que se van a hacer los traslados y que los nuevos internos ingresen a esas edificaciones? Hicimos una revisión de todo el sistema penitenciario, de dónde se necesitaban más. Todo el país necesitaba, pero buscamos la forma más eficiente, costo eficiente, dándole prioridad a ampliar algunos centros existentes, colocando instalaciones de nuevos edificios donde pudieran alojarse y utilizar las dependencias que ya estaban ahí, el área administrativa, planta de tratamiento, y así reducíamos costos. También construimos entonces 2 nuevos centros más una preventiva, que es la preventiva de San Luis. Y entonces al mismo tiempo trabajamos el sistema de menores, básicamente convirtiéndolo en centros regionales, construyendo también algunos nuevos o transformando los existentes. Hablamos de más de 16 obras, pero además de esas 16 obras, tú tienes una remodelación de muchas otras obras preventivas para humanizarlas. Ya a la fecha nosotros hemos entregado 8 que están puestas en funcionamiento, 3 de ellas ya hace unos meses, que es la preventiva de San Luis, que es también el centro de corrección para adolescentes en conflicto con la ley en La Romana, y lo mismo también en Santiago para los adolescentes en conflicto con la ley. Esos 3 están en completo funcionamiento con sus internos y trabajando con los protocolos actualizados. La semana pasada pusimos en funcionamiento, dimos fin a 5 nuevas obras, que eran las de Puerto Plata, la cárcel de Rafey en Santiago y las 3 najayos, pudiéramos llamarle, de San Cristóbal, hombres, mujeres y san cristobalense. Ahí hablamos que la semana pasada pusimos en funcionamiento otras 1.600 nuevas posiciones que entraron al sistema, comenzando ya a salir de diferentes cárceles, a trasladar de manera tal, correcto, y de manera tal que ya no haya un hacinamiento. Y poco a poco vamos a ir bajando hasta que desaparezca. ¿Hay algún protocolo para el traslado o cómo se manejará? Sí, hay un protocolo que se ha establecido. Lo primero es regional. Es decir, si tú tomas en cuenta el caso de Najayo Hombres, tenía casi 2.000 internos, 1.000 y tantos internos con una capacidad para 200 o 300. Entonces ya es bastante fácil tú trasladar a la nueva instalación de Najayo, que o sea, se quede en el mismo lugar, y los otros cruzarlos a una esquina que sería Najayo San Cristobalense. Es decir, tomando en cuenta la regionalidad, de dónde son. ¿Por qué? Porque un aspecto que está bastante probado, que te ayuda a la reinserción, es el arraigo familiar, que la familia pueda visitarlo, que se genere una esperanza en ese interno de que hay un mañana, de que hay algo más allá afuera, y eso lo motive a regresar por el buen camino. ¿Qué facilidades tienen estas nuevas instalaciones que no tenían las anteriores? Me refiero a facilidades de baño, de salubridad, de cocinas. Es decir, que el que conoce y da seguimiento, vemos que hay unas condiciones que no son muy dignas para una persona que, independientemente de que esté purgando una pena, requiere condiciones. ¿Qué facilidades tienen estas nuevas construcciones que no tenían las anteriores? Mira, el sistema penitenciario tiene 41 cárceles en total a nivel nacional, más la preventiva. Entonces hablamos de 41 cárceles que han venido construyéndose en décadas y décadas y décadas. Todas, pudiera decir, bajo parámetros circunstanciales. En una fortaleza que hay un espacio, aquí colocamos a las personas. 2 o 3 de ellas construidas como cárcel, pero con otra capacidad en otro momento, donde se pensaba más en la cárcel como castigo y no en la cárcel como privarte de tu libertad para transformarte. Entonces la mayoría no cumplía con los requisitos y se hizo un buen trabajo. Te digo que de esas 41, 40 la hizo la misma Procuraduría antes de mi gestión. Una fue contratada por el sector privado, no tengo a mano los detalles, pero 40 habían sido hechas por la Procuraduría. Ahora, cuando decidimos, y había un equipo acá de ingenieros, arquitectos, revisar lo que se había hecho, revisar los modelos internacionales, y ahí entonces tuvimos conocimiento de un nuevo formato que tiene unos cuantos años sobre unas reglas mínimas que deben tener las cárceles para que tú puedas verdaderamente lograr esa reinserción. Y son reglas que la establece las Naciones Unidas, que la ha denominado las reglas Nelson Mandela. Nelson Mandela tuvo 28 años
en un recinto penitenciario, en una cárcel. Y de allí saca uno de sus libros donde básicamente establece cuáles son esos parámetros. Trabaja con Naciones Unidas y te dice, mira, una cárcel, para ser una cárcel modelo, debe tener estos parámetros. Parámetros mínimos, hablamos de una cantidad máxima de camas por espacio, metros cuadrados, los pasillos deben de tener una separación mínima, tienes que tener una ventilación adecuada, una iluminación adecuada, tienes que tener los espacios para talleres. Esta es la primera vez que se construye una cárcel en República Dominicana, en este caso varios complejos, que cumple con esos requisitos. Nunca, no había una que cumpliera con todo eso. Tenían algunas bondades, algunas virtudes, pero nunca completa. Es la primera vez que se logra establecer eso y eso va en beneficio de los privados de libertad, pero también de la sociedad. Además de las 8 que ya se han puesto a disposición, ¿cuáles otras cárceles faltan para completar lo que sería el plan de construcción, el plan de humanización? Quedan todavía varias, te quedan todavía Ciudad del Niño dentro del sistema de menores, que es una transformación completa de la misma, que debe estar lista en 15, 20 días posiblemente. Tú tienes también Batey Bienvenido, que es también del sistema de menores para señoritas, que ya está prácticamente lista. No está entregable porque estaba lista y la utilizamos como parte de las acciones de prevención para combatir el COVID-19. Y eso fue una gran ventaja, y te hago una pausa. El haber hecho este plan de humanización con una programación previa hace 2 años es lo que nos ha permitido a nosotros tener relativo éxito en cuanto a controlar un contagio desastroso como pudo haber sido. Recuerda que la primera norma para tú evitar el COVID es el distanciamiento social. Fíjate cómo estamos nosotros mismos acá a más de 3 metros, a casi 3 metros de distancia. Y los espacios físicos entonces no permiten de las cárceles. No te lo permiten. Tú tienes en un espacio de 40 a 50 metros cuadrados. Es decir, que es un logro mantener, es decir, que es un logro que haya un mínimo de contagio, partiendo de que no hay las condiciones para generar el distanciamiento. Así mismo, es casi un milagro, pero más que en los milagros queremos sobre todo, además de creer en los milagros, pero sobre todo en el trabajo. Y nosotros trabajamos, entonces establecimos centros regionales que permitieran, cuando se detectaba un caso de COVID, inmediatamente sacar a esa persona de allá, aislar a todo el que estaba cerca de él en otro lugar, hacerle las pruebas y entonces darle el tratamiento a los que tenían. Y nos hemos mantenido en eso y hemos logrado apenas un 1.7, 1.8% de infectados de todo el sistema penitenciario, que con el hacinamiento que hay todavía hoy en día, eso es un número bastante esperanzador. Nos encontramos haciendo una visita de supervisión de la obra de la preventiva de San Luis. Como muchos de ustedes saben, la preventiva de San Luis era un ícono de un lugar de hacinamiento masivo, donde en apenas unos metros cuadrados, sin ningún tipo de condición, sin baños, sin nada que le pudiera permitir a esas personas estar dentro del marco de los derechos humanos, pero notaban quizás 30 metros cuadrados, más de 200 personas que llegaban al día. En las próximas semanas estaremos haciendo entrega de esta nueva preventiva, una preventiva como lo manda la Constitución, como lo manda la ley, para aquellos que violen la ley, que deben de estar detenidos, puedan estar detenidos en las condiciones que les permitan asegurar un debido proceso, no vulnerar sus derechos y que tampoco sean maltratados, porque no queremos que esas personas cuando salgan de acá salgan peor de lo que entraron, porque eso además de todo nos afecta a nosotros. Es un tema de derechos humanos, pero es un tema también de prevención de la delincuencia, de prevención de la criminalidad. Como pueden ver ustedes, estos son espacios diseñados precisamente para personas con movilidad reducida. Espacios que permiten la entrada, salida de sillas de ruedas, de que puedan mover libremente a pesar de la discapacidad que puedan tener o impedimentos. Se tratan de espacios debidamente iluminados, debidamente ventilados, que tienen una capacidad, como les decía, de 236 internos, que es el promedio que se había estimado en esta parte de San Luis y la provincia de Santo Domingo Este. Goza de los mayores niveles de seguridad, tecnología también incluida, para que podamos salvaguardar no solamente el personal que trabaja velando por la seguridad de ellos, sino también salvaguardar la seguridad de los mismos internos. Protocolos
del nuevo modelo de gestión. Es la primera preventiva que sería operada bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Incluye también sistemas de luces antivandálicos, sistemas de sanitarios antivandálicos, de duchas antivandálicas, de manera tal que no puedan utilizar algunas piezas o desprenderla y hacerse daño el uno con el otro, como ha sucedido. Esto, por ejemplo, es un espacio de duchas antivandálicas que no permite que sean desprendidas, cuyo acceso y servicio se da desde la parte exterior. Espacios abiertos que garanticen también una visibilidad del interno en todo momento. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.